Extranjero con coronavirus que se encontraba en Sucumbíos fue trasladado a Quito. Otros 12 turistas que inicialmente fueron puestos en un cerco epidemiológico dieron negativo y ya retornaron a sus países de origen. El director de la OMS anunció que la amenaza de que el coronavirus sea una pandemia es muy real. Italia declaró alerta roja en todo el país. Y en España, las instituciones educativas cerraron. La baja del petróleo y la expansión del coronavirus alerta a los mercados mundiales. Expertos dicen que Ecuador debe tomar medidas para resguardar la liquidez y evitar caer en el default. Familiares de la joven que se hacía pasar como chilena y se ganaba la confianza de ciudadanos para luego robar en sus domicilios, hablaron para RTS. Ellos aseguran que la mujer también le robó a la familia. Procurador General del Estado advierte la posibilidad de que Odebrecht no concrete la reparación integral y pidió a la fiscal Diana Salazar iniciar una investigación. México cumplió el 9M, un día sin mujeres, en rechazo al femicidio y a la desigualdad de género. Expertos dicen que el Estado perdió 34.571 millones de pesos. Televidentes, buenas noches y bienvenidos a este inicio de semana. La más completa información de inmediato. A 15 asciende el número de casos confirmados con coronavirus en Ecuador. El último infectado se trata de un ciudadano de nacionalidad holandesa quien llegó al país como turista y se encuentra en un hospital de Quito. Carlos Julio Gurumendi con el informe. El último caso que dio positivo con el COVID-19 en Ecuador es un hombre de nacionalidad holandesa, quien llegó al país como turista y se encontraba de visita en Sucumbíos, provincia amazónica. Estaba en tránsito del país como turista. Al momento el paciente, como le mencionaba, está con pronóstico reservado, un adulto mayor, y estamos haciendo el seguimiento. Al momento tenemos los últimos 14 contactos son justamente vinculados a este turista. Por ahora el infectado está asilado en un hospital de la capital de la República. Hasta el momento son 15 los casos confirmados de coronavirus en territorio ecuatoriano. 3 permanecen hospitalizados. Los 12 restantes, según las autoridades, entraron al cerco epidemiológico. A estos se les practicó la prueba y los resultados fueron negativos, por lo que partieron a sus países. Que no existe virus circulante de coronavirus en el país. Bien. Lo que tenemos son un caso importado y contactos que han sido detectados como positivos, pero estos casos positivos se encuentran aislados bajo vigilancia epidemiológica por nuestro personal de salud. Las medidas de prevención siguen fortaleciéndose en el país, tanto en aeropuertos, puertos marítimos y en zonas fronterizas. Allí permanece personal médico realizando los respectivos chequeos. En caso de existir una alerta, esos son trasladados a los centros médicos equipados para atender esta enfermedad. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud ofrece un mapa donde se evidencia la presencia de nuestro país con 15 casos confirmados de coronavirus en 3 provincias: Guayas, Los Ríos y Sucumbíos. La letalidad a nivel internacional está entre el 2 y el 3%. Nosotros tenemos 15 casos confirmados, todos vinculados al primer caso que ingresó el 14 de febrero. De allí que piden a la población mantener la calma, cumplir con las medidas sanitarias de prevención e informarse por los medios oficiales. Informó Carlos Julio Gurumendi. Como medida de precaución para evitar la propagación del COVID-19 en Guayaquil, los directivos de una cooperativa de transporte urbano colocaron desinfectante de mano para que sean utilizados por los pasajeros. Carlos Julio Gurumendi con los detalles. La prevención llega también a las unidades de transporte público. Los directivos de esta compañía instalaron en todos sus buses dispensadores con gel antiséptico, el fin, prevenir que más personas se infecten con el coronavirus que ya está en el país. Ellos tienen contacto directo con aproximadamente 700 personas al día. 25 unidades aproximadamente, 18.000 usuarios al día. Por ello se abastecieron con galones de gel y cada vez que el bus llega a su estación se le distribuye el producto. Cada unidad cuenta con un dispensador. Los pasajeros lo pueden utilizar de forma gratuita.
pero como medida de precaución, también el conductor utiliza mascarilla. El conductor es el encargado de comunicar a los usuarios que permanecen en el bus sobre las medidas implementadas y durante todo su recorrido debe utilizar su protección. Hay que estar, digamos, a lo que se está por el momento, proteger, digamos, la vida, o sea, la integridad de nosotros. Medida que al decir de los pasajeros es positiva. Bien, para prevenir las enfermedades que están dándose hoy en día. Muy bien, muy bien. Es bueno porque uno tiene que limpiarse la mano para el virus, porque hay que eliminar el virus está en el fierro. Al subir, señor usuario, tenemos un gel, póngase, ¿verdad? El recorrido que ofrece la línea 110 va desde el sector noroeste hasta el sur de Guayaquil, medida que debería ser implantada en toda la transportación pública, informó Carlos Julio Gurumendi. Una operadora de transporte urbano de Puyo en Pastaza realiza la fumigación de sus unidades como medida de prevención ante los casos de coronavirus registrados en el país. 18 unidades de una operadora de transporte urbano e intracantonal de Puyo en Pastaza fueron fumigadas como una medida de prevención frente a la amenaza del coronavirus, cuyo riesgo de que se expanda en el país está latente. Entonces queremos de que se evite de alguna manera eliminando cualquier tipo de bacterias que tengan durante el día que entra y sale la gente. El anuncio de la llegada de este virus, que puede ser mortal, puso en alerta a toda la ciudadanía que implementa mecanismos para evitar su contagio. Periódicamente está contratado la compañía para hacer una evaluación de que cuántos días dura el químico ahí y se volverá a hacer esto. El producto que se utiliza es biodegradable de quinta generación, que es utilizado para desinfecciones que se realizan en unidades hospitalarias. Esto es un producto hospitalario, ¿no? Y por ende, como por ser hospitalario, tiene su registro sanitario y él mismo hace una desinfección y una eliminación de lo que es bacterias y virus. Es la primera operadora y se espera que todas repliquen estas buenas prácticas preventivas, informó Anabel Belín. Es momento de que Adriana Peralta nos actualice la información del coronavirus en el mundo. Adriana, buenas noches, te escuchamos. Analí, queridos amigos, muy buenas noches. Informamos que el director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la amenaza de pandemia del nuevo coronavirus es real, mientras que los efectos de la propagación de este virus, sumado a otros factores, ha provocado pérdidas en Wall Street, las bolsas europeas y un desplome en el precio del petróleo. La Organización Mundial de la Salud no descarta la posibilidad de que el nuevo coronavirus se convierta en una pandemia, luego de que el número de contagios por COVID-19 supera los 100.000 en más de un centenar de países. Diferentes países, escenarios diferentes que requieren respuestas a medida. No se trata de contención ni de mitigación, es una falsa dicotomía, se trata de ambas cosas, tanto de contener como de mitigar. Las autoridades italianas han declarado a todo el país en zona roja. De esta manera se limitan los movimientos en lugares públicos. Además, las escuelas permanecen cerradas debido a que 463 personas han muerto y el número de contagios sigue en aumento. En España se superan los 1.200 casos y los fallecimientos se elevan a 28. El incremento se relaciona con dos comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid y el País Vasco. Ambas regiones han decidido cerrar instituciones educativas públicas para tratar de contener los contagios. Por la situación que atraviesa España, Israel prohíbe la entrada a los viajeros de ese país y se plantea cerrar fronteras. Por otra parte, el primer mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó las muertes por coronavirus en ese territorio, al compararlas con la cifra de víctimas mortales a causa de la gripe común. La preocupación por el brote de coronavirus, sumado a la respuesta de Arabia Saudita al fracaso del pacto de los países de la OPEP, causaron que los mercados financieros se desplomen en todo el mundo, tras la dramática caída de los precios del petróleo. Este lunes, Wall Street cerró con pérdidas significativas. Las operaciones en la bolsa de Nueva York se detuvieron por 15 minutos.
En Argentina aumentó a 16 la cifra de infectados con el nuevo coronavirus. Existe una persona fallecida. En Brasil, el Ministerio de Salud de ese país confirmó que 16 casos son importados y 3 son producto de transmisión local, mientras que en México y Chile hay 7 y 10 contagiados respectivamente. República Dominicana tiene 2, Colombia 3, Perú 9, al igual que Costa Rica. Por otro lado, en Paraguay, el primer caso de contagio se trata de un hombre de 32 años, quien llegó de Ecuador durante los primeros días de marzo. Con esto continuamos contigo, Anali. Buenas noches, Adriana, y gracias por tu reporte. Y mucha atención, amables televidentes, porque la baja del precio del petróleo y la expansión del coronavirus alerta a los mercados mundiales. Ecuador podría verse gravemente afectado por estos factores, aunque expertos apuntan a que el gobierno está a tiempo de tomar medidas para resguardar la liquidez. Fue un lunes negro para la economía mundial. Los mercados y bolsas de valores se despertaron a la baja luego de la reducción del precio del petróleo, la peor caída desde 1991. El barril WTI bordea los $32. Las razones de esto, 2 específicamente: la contracción de la economía china por el coronavirus y la guerra de precios iniciada por Arabia Saudí. Esta situación, que causa temor en la economía global, afecta a Ecuador, pues los ingresos petroleros son los segundos más importantes que sostienen nuestra economía. Por lo tanto, el déficit va a ser más alto. La lectura hacia adelante es de que pueda tener problemas de cumplir sus obligaciones externas. A esto se suma el riesgo país, que trae consecuencias no solo en los costos de financiamiento al sector público, sino a la producción del privado. Para las corporaciones que tienen operaciones con bancos privados, por el simple hecho de estar operando en un país tan riesgoso como el Ecuador, también les aumentan los costos de financiamiento. Los expertos consideran que es el momento que el gobierno actúe para tomar medidas que fortalezcan la economía antes de acercarnos a un default. El tema de los subsidios a los derivados tiene que ser replanteado, eso es una necesidad. Ya sea vía eliminación del subsidio de los combustibles o focalización. Además apuntan a una inevitable reducción del gasto corriente. Para preservar el empleo público puede buscar una negociación que le permita una reducción salarial nominal, puede ser discriminada, pero que le permite un 20% en promedio, que le puede dar unos 1.800 millones de ingresos al año. Ecuador también podría recurrir a más créditos emergentes de multilaterales, informó Carolina Basante. Familiares de la joven que se hacía pasar como chilena y se ganaba la confianza de ciudadanos para luego robar en sus domicilios, dieron declaraciones para nuestro informativo. Ellos aseguran que también fueron víctimas de su mal proceder. Escuchemos. Su historial saltó al plano público después de esta denuncia, donde aseguraban que la conocieron mediante redes sociales. Le dieron confianza, la recibieron en su hogar y cuando la dejaron sola se llevó todo, hasta la mascota de la vivienda. Inmediatamente apareció otra familia asegurando que la conocieron de la misma forma y terminó robando sus pertenencias. Familiares de la acusada decidieron hablar para nuestra cámara. No buscaban defenderla, al contrario, querían contar que ni ellos se salvaron de su accionar. Entonces me pidió posada, que no tenía dónde ir y yo le di posada. La verdad no me imaginaba, me fui un día a pasear y cuando regresé ya no estaba ella, no había las cosas que habían ahí. La joven se hacía pasar como ciudadana chilena que se encontraba en el país en busca de oportunidades. Sin embargo, ella es ecuatoriana, tercera de entre 8 hermanos. Cuando todavía eran menores de edad, la descubrieron a punto de cometer una acción muy grave. Nos quiso envenenar a todos cuando estábamos pequeños. Iba a dar una bebida a todos para que ella quedarse con la casa allá donde vivían allá. Pero gracias a Dios no se dieron a cuenta y no pasó nada. Otro familiar aseguró que esas actitudes hicieron que perdieran la confianza en ella, a tal punto de negarse a prestarle ayuda cuando se mostraba necesitada. De mi parte lo siento mucho por los niños porque son mis sobrinos, son un angelito que no tienen nada que ver. María Fernanda es madre de 4 niñas, 2 de ellas se encuentran con sus padres y las otras 2 fueron llevadas a casas de acogida. Me afectó un poco, pero más por las criaturas, por mis sobrinos. Ya las autoridades se encargan de ellos, me da mucha pena por los bebés. Sus parientes aseguran que no es la primera ocasión que visita la cárcel, pero también es cierto,
que no aprende las lecciones. Ya ella ya ha caído ya. Incluso fue en Quito que la cogieron por andar con escopolamina. Ella no es primera vez, ella siempre anda así. Ella cae, sale, recupera a su niño y vuelve a seguir sus andanzas. Informó José Morales. Un ciudadano se enfrentó a un delincuente armado cuando intentó robar a dos mujeres que conversaban en una vereda. Este hecho ocurrió en la 27 y Gómez de Rendón, al suroeste de Guayaquil. Adriana Méndez con los detalles. Fue en las calles La 27 y Gómez Rendón, suburbio de Guayaquil. Según este video, el lambón se baja de un vehículo y con un arma de fuego apunta a dos mujeres y a su acompañante que conversan en la vereda de su casa. De acuerdo a los testigos, los insulta y les pide sus pertenencias, pero el caballero que las acompaña decide enfrentar al osado delincuente, lanzándose sobre él. El pillo no tuvo otra opción que retornar al vehículo, un auto color gris, y volver a conducir para huir. En el barrio se sienten preocupados. Los habitantes temen salir de sus casas. De donde yo vivo, se me metieron y se me llevaron unos artefactos dentro en la madrugada. ¿Nunca sintió nada? No sentimos. Incluso han robado varias veces también en el centro de salud de aquí de la 30. En las noches ya es como que uno mejor está en su casa, está guardadito. ¿Puede estar en la vereda tranquila? No, para nada. Se está volviendo muy común, los robos en moto, que andan dos personas, andan con cuchillos, con revólver. Uno no puede cargar arma para defenderse, porque si uno se defiende va preso y el delincuente queda libre. ¿Puede ir tranquilo con el celular? No se puede. Afortunadamente, las mujeres del video y el arriesgado ciudadano que las defendió no resultaron heridos y tampoco entregaron sus objetos de valor, informó Adriana Méndez. Cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil registraron el asalto a dos transeúntes en diferentes sectores del puerto principal. En ambos casos, la policía capturó a los delincuentes. Cámaras de seguridad captaron a este sujeto merodeando en actitud sospechosa por diferentes calles del centro de Guayaquil. Aquí intenta amedrentar a un transeúnte, pero este continúa de largo sin mostrar miedo. El individuo no se queda tranquilo y acecha a otra persona. Se trata de un adulto mayor, a quien en base de amenazas le despoja varias pertenencias. Luego se va caminando para no levantar sospechas. Lo que desconocían es que más adelante sería interceptado y detenido por agentes de la policía. Por otro lado, en el ingreso al Trinipuerto, sur de Guayaquil, un transeúnte fue asaltado por dos hombres y una mujer. Avanzan como si nada. Incluso uno de ellos se queda sobre la vía principal discutiendo con otra persona y en el momento menos pensado fue abordado por elementos policiales. Lo requisan y luego lo trasladan hasta la fiscalía para el procedimiento a seguir, informó Jorge Salazar. Un hombre de aproximadamente 38 años de edad fue asesinado con dos heridas de arma blanca en el sur de Quito. El crimen ocurrió cuando la víctima aparentemente intentó defender a su pareja de un robo. Se sabe, según indicaron a la policía, que estaban libando al interior de una discoteca ubicada en el sector de Nueva Aurora, al sur de la ciudad. Cuando la pareja abandonó el local, supuestamente fue abordada por desconocidos, quienes le habrían intentado quitarle el celular a la mujer, registrándose una riña donde la víctima fue atacada con un arma blanca. Presentaba dos heridas cortopunzantes en la región external, es decir, en el tórax y en la región lateral izquierda del cuello. Malheridos le llevaron hasta una casa de salud donde lamentablemente los galenos solo confirmaron su deceso. En el sitio del incidente, la policía especializada encontró máculas de sangre que pertenecerían a la víctima. Lo que pudimos nosotros constatar y levantar como personal de inspección ocular técnica fueron netamente hisopados de maculaciones, que existían 3 conjuntos de maculaciones de un aproximadamente
en una distancia de 7 metros entre cada una de ellas. El arma cortopunzante con la que fue atacado el hombre de aproximadamente 38 años de edad no apareció. En este caso, la acompañante se ha convertido en pieza fundamental para intentar resolver el caso. La DINASED está haciendo el trabajo para identificar y buscar a los causantes. Según el relato que entregó la pareja a los agentes investigadores, aparentemente no lograron los desconocidos llevarse nada, pero lo que no está claro si se trató de uno o varios. La mujer presuntamente estaba con algunas copas de licor encima y no tenía claro el panorama. Que habían intentado sustraer las pertenencias a su acompañante. Producto de eso, de igual manera, el occiso procede a defenderla y le causan estas heridas. Una invitación que terminó en tragedia supuestamente llevó a la mujer a festejar su día sin imaginarse que la muerte le aguardaba a la vuelta de la esquina. En Quito informó Iván Casamen. El invierno continúa causando estragos en el cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas. El prefecto Carlos Luis Morales visitó la zona. Aquí estamos. El invierno se ha hecho sentir en el cantón Santa Lucía, provincia del Guayas. Dicen que el agua no ha perdonado calles, casas, sembríos y demás. Es por ello que los moradores de ese punto piden ayuda a las autoridades. Como usted puede apreciar, esto se debe a lo que es del río, la creciente que ahorita estamos pasando. Esto es cada vez que tenemos ese problema con lo que crece el río, eso es lo que pasa. Aquí un poquito afectado por el temporal. Como vemos, el agua del río está subiendo. Las vías principales del lugar parecen ríos desbordados, los cuales genera preocupación a los moradores. Temen que la lluvia se intensifique, que las cosas se agraven. El agua. Todo esto de aquí, todo esto. Ahí se ve la seña donde... Claro, mire, la seña, todo esto. ¿Y esto cómo se puede hacer para que esta agua no venga para acá? Es por ello que la prefectura del Guayas ya se está encargando de llevar a cabo las medidas de seguridad y prevención necesarias. Tenemos afectaciones graves, tenemos desbordamientos de ríos, tenemos creciente de ríos y estamos bastante preocupados de lo que pueda pasar arriba. Nosotros, con la responsabilidad que tenemos que afrontar. Y aquí estamos junto a los señores alcaldes para tomar las acciones necesarias. Y que se mantendrá un monitoreo permanente. La idea es llegar a otros cantones también que estén afectados por el invierno. Pero vamos a entrar en un plan agresivo de verano en reconstrucción de la provincia y recuperar de alguna manera los caminos vecinales, los puentes que se nos han caído, volver a construir muros, enroques, muros de gaviones, para que la productividad en esta provincia vuelva a tener su límite normal. Informó Julio César Saona. Enseguida. Desde el próximo lunes 16 de marzo, el horario que prohíbe la circulación de 2 hombres en una moto en Guayaquil se ampliará hasta las 7 de la mañana. De regreso con más noticias para ustedes. Una reducción del 26% en los delitos contra las personas es uno de los índices que resaltó la mesa de seguridad liderada por la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Mientras tanto, se resolvió que desde el próximo lunes 16 de marzo, el horario que prohíbe la circulación de 2 hombres en una moto se ampliará hasta las 7 de la mañana. Tomar la decisión con la Policía Nacional. Es la segunda sesión de trabajo después de la implementación del Plan Más Seguridad y la alcaldesa de Guayaquil destacó la disminución del 26% en delitos cometidos en 55 sectores, donde se ejecutaban el 50% de los asaltos, mientras se seguirán armando con más tecnología. Las bodycam para el personal de la Policía Metropolitana, que son 585 miembros. Adquisición de 100 nuevas licencias de reconocimiento facial y megafonía. Allí la Policía, ATN, Fiscalía, Defensoría Pública, ECU 911 y CENEL, porque se habían identificado varios sectores con poca o ninguna iluminación que encienden la acción delictiva. En realidad estamos trabajando ya en otros sectores. Vamos avanzando por bloques
en el sur de Guayaquil específicamente. Ahora van a consolidar las bases de datos de los registros civiles del Estado y el municipio. También la intensificación de los operativos de control de armas, pues, pese a la prohibición del porte desde hace 11 años. Para impedir que estas armas ingresen en forma clandestina, especialmente en las áreas donde se fabrican. Luego los avances en los operativos a vehículos y motos sin placas, así como de la ordenanza, que prohíbe la circulación de 2 hombres en una moto de 19 horas a 4 de la mañana. El 68% de los delitos se cometen a pie, el 11% en carro y el 19% en motos. Desde el 2017 a la fecha, 28.940 retenciones. De ahí que la prohibición para que 2 hombres circulen en una moto propuesta por el gobernador Pedro Pablo Duarte es un asunto que aún no está definido al interior de esta mesa de seguridad. Determinando en qué lugares se cometían esos delitos, si ya no se los cometen y dónde han sido migrados. Ya en la tarde, a través de un comunicado, se informó la ampliación de ese horario hasta las 7 de la mañana, medida que debe aplicarse a partir del próximo lunes 16 de marzo, informó Jorge Escobar. Una menor habría sido violada en un colegio privado de Quito. El presunto agresor que se dio a la fuga sería el conserje del establecimiento educativo. Autoridades del Ministerio de Educación investigan el caso. En esta institución hubo una violación hacia mi hija. Aquí las autoridades guardaron mucho. Esta es la voz de una madre que denuncia que su hija fue abusada sexualmente en el interior de un colegio privado en Quito. La menor de 13 años de edad habría sufrido esta agresión el pasado jueves 5 de marzo y el viernes se lo contó a una de sus amigas de curso, quien alertó a las autoridades. El presunto agresor sería el conserje. Apenas los padres se enteraron de la noticia, acudieron al establecimiento educativo. Nos garantizaron que él estaba ahí. Y cuando la policía quiso actuar, simplemente desapareció. El conserje se habría dado a la fuga. Las autoridades del colegio se pronunciaron sobre la denuncia. Pues nosotros hemos seguido los debidos procesos. Ella está en manos de Fiscalía y Fiscalía seguirá todo el trámite que debe darse. Los padres acudieron a la Fiscalía y a uno de los distritos de educación a poner la denuncia con la esperanza de que se haga justicia. El caso ya llegó a oídos de la Secretaría de Educación tras la insistencia de los familiares de hacer conocer esta situación a las autoridades. Estamos haciendo seguimiento de la posible negligencia que puede haber por parte de la autoridad y de los responsables de la institución educativa. El Ministerio de Educación, a través de un comunicado, informó que se han activado todos los protocolos de atención. La menor será trasladada a otra unidad educativa. Esto mientras en los pasillos de la institución los padres de familia de otros estudiantes muestran su preocupación sobre lo acontecido. Fue en horas de clase, fue en horas cuando hay profesores, hay inspectores, están todos. Entonces nosotros estamos indignados porque esto no puede silenciarse ni esto no puede quedarse callado. No podemos permitir que nadie les toque ni siquiera un pelo, que ni siquiera, es algo inconcebible que sucedan estas cosas. Informó Valeria Navarro. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptó el pedido de habeas corpus solicitado por la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, con lo que se dejó sin efecto la prisión preventiva que pesaba sobre él por el caso Sobornos. Sin embargo, no podrá dejar la cárcel porque cumple una pena privativa de libertad de 6 años por asociación ilícita por los actos de corrupción de la brasilera Odebrecht. Además, tiene otro pedido de prisión preventiva por el caso Zingue. La prisión preventiva caducaba en 6 meses. Al día de hoy han transcurrido 7 meses y 1 día sin que sean imputables ningún diferimiento y ninguna justificación adicional que no sea el inexorable paso del tiempo. Al haberse cumplido este plazo razonable, sin haber llegado, pese a los esfuerzos del tribunal, a una sentencia en esta instancia, automáticamente Jorge Glass recupera su libertad dentro de esta causa, sin perjuicio de las que tiene pendientes.
El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, advierte sobre la posibilidad de que no se concrete con Odebrecht la reparación integral por los actos de corrupción de esa compañía brasileña a cambio de la contratación pública. El abogado del Estado ha solicitado a la fiscal Diana Salazar iniciar una investigación al respecto. La posibilidad de que el Estado ecuatoriano pueda cobrar a Odebrecht un monto económico por concepto de reparación, por el momento se disipa. Las negociaciones iniciaron en julio pasado. Pero de acuerdo a Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, las protestas de octubre dieron un frenazo, literalmente llegando a tocar fondo en enero con la llegada del nuevo representante de la brasilera, Mauricio Cruz. Con una posición distinta de la que mantenía el anterior, una posición que a nosotros nos pareció excesivamente desafiante y hasta cierto punto extorsiva. Dejando expuesta la poca voluntad que tendría Odebrecht de efectuar un desembolso económico por concepto de indemnización. Fundamentalmente decir, el Estado ecuatoriano nos tiene retenidos 115 millones de dólares. Con esos 115 millones de dólares nosotros esperamos pagar nuestras deudas al SRI y lo que está pendiente de pago a un grupo de proveedores nacionales, y lo que quede podría considerarse como el monto de la indemnización. Pronunciamiento que generó el rechazo de la Procuraduría, que optó por otro camino. Lamentablemente no veo con entusiasmo, con esperanza, con tranquilidad que podamos llegar a un acuerdo con la compañía Odebrecht si ellos se mantienen en esa posición. Yo he pedido a la señora Fiscal General del Estado que en relación a ese tema concreto inicie investigaciones. Sin embargo, Salvador hará el último intento para reactivar las conversaciones. Por coimas a cambio de la contratación de obra pública, Odebrecht habría destinado alrededor de 50 millones de dólares. Informó Héctor Romero. El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, José Augusto Briones, presentó su renuncia. En una carta dirigida al presidente Lenín Moreno, Briones sostiene que deja el cargo por motivos relacionados con su salud. En su reemplazo, René Ortiz Durán, exsecretario general de la OPEP, será quien dirija esa cartera de Estado. Más información, amigos. La Asociación Coordinadora del Voluntariado del Guayas, Arcobol, realizó el tercer foro por el Día Internacional de la Mujer. En el evento se reconoció la labor de varias damas que han sido de gran aporte para la sociedad. La Asociación Coordinadora del Voluntariado del Guayas, Acorbol, es una institución sin fines de lucro que trabaja desde hace 46 años con servicios que permiten intervenir en el desarrollo integral de los grupos más vulnerables de la ciudad. Y dentro del tercer foro por el Día Internacional de la Mujer, se resaltó la trayectoria de mujeres valiosas como María del Carmen Álvarez de Valdión, primera vocal del directorio del Comité de Damas de Solca, por su gran labor y entrega en favor del voluntariado. Tengo 23 años de voluntariado en el Comité de Damas de Solca, pero soy parte de Acorbol porque soy delegada del comité a esta institución, en la cual he servido por 10 años siendo representante principal de la red de salud, pues, y yo creo que ese es el mérito que he recibido hoy día por mi labor constante, dedicación y esfuerzo que siempre he puesto en todas las cosas que hago. Acorbol reconoció a 17 destacadas mujeres representantes de diversas instituciones. Nuestras instituciones realmente en su mayoría están formadas por mujeres que han dado, casi todas han servido por muchísimos años al voluntariado, se han dedicado a servir. Acorbol ha hecho un trabajo por más de 46 años maravilloso, donde se evidencia que la voluntad, la pasión de servicio de las mujeres para construir una mejor sociedad, una sociedad más justa, una sociedad que atienda, se desprende de ese ser que somos las mujeres. La unión de esfuerzos permite la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Por eso quienes recibieron los reconocimientos se comprometieron a seguir sirviendo desde los diferentes espacios en los que se desenvuelven en favor de la comunidad. Informó Roselena Vázquez.
La isla Santa Clara en la provincia de El Oro es una opción turística para visitar el fin de semana. Podrá disfrutar del avistamiento de aves y una agradable caminata. La isla Santa Clara, conocida también como la Isla del Muerto, por su forma semejante a un hombre flotando en el mar, se encuentra ubicada a 43 kilómetros al oeste de Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro. Esta reserva ecológica constituye uno de los refugios más importantes de la costa ecuatoriana, por albergar a más de 24.000 aves marinas de 4 especies diferentes, principalmente de fragatas, pelícanos pardos y piqueros de patas azules. Estos últimos anidan en los bordes de los tallos. Es un ícono dentro del Sistema Nacional de las Áreas Protegidas porque esta área es el primer lugar que a nivel Ecuador que tiene la mayor cantidad de especies de aves marinas por metro cuadrado. En el lugar también habitan alrededor de 250 leones marinos, reptiles, crustáceos y una variedad de peces. La fauna submarina de la isla Santa Clara es casi igual a la de Galápagos. Aquí pueden encontrar los meros gigantes. Este islote de apenas 6 hectáreas posee paredes, playas y acantilados rocosos. Su vegetación es matorral seco. Recorrerlo es una experiencia inolvidable, pues el contacto es directo con la naturaleza. Santa Clara está cubierta totalmente de una alfombra de aves marinas y de leones marinos. Quienes decidan visitar este paraíso pueden disfrutar del avistamiento de su biodiversidad mediante una caminata. En los alrededores es permitido realizar pesca deportiva, buceo y kayak. Para llegar a esta majestuosa reserva natural, se utilizan lanchas que tardan más de 60 minutos. La salida es desde el muelle de cabotaje de Puerto Bolívar. Informó Jorge Salazar. Pasamos a otro tema. El embarazo adolescente en el Ecuador es una realidad. Las menores que crían a sus hijos y se encuentran en situación de vulnerabilidad acuden a centros en donde se les brinda atención a ellas y a sus hijos. Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor índice de embarazos en adolescentes. Muchas de estas jóvenes deben soportar discriminación e incluso algunas familias las expulsan de sus hogares. Muchos centros y organizaciones trabajan en la ayuda a este sector. El Centro Madre Adolescente Soltera María Belén, ubicado en Conocoto, acoge a estas jóvenes en un hogar en donde son atendidas en varios aspectos. El primero es trabajar en su psicología. Muchas jóvenes, muchas niñas vienen con muy baja autoestima por lo que les ha pasado. La mayoría de las jóvenes que llegan son víctimas de abusos sexuales cometidos por sus círculos más cercanos. Ante esta situación, varios centros como el de María Belén las acoge a ellas y a sus hijos y trabajan en estas nuevas familias jóvenes. Para que ellas no solo se reinserten en el hogar, sino netamente a la sociedad. Las muchachas obtienen atención médica, alimentación, espacios recreativos y de cuidado para sus hijos. Allí encuentran un segundo hogar, aunque siempre esperan que la situación con su familia mejore para poder regresar. Por su parte, expertas trabajan en la estimulación del acercamiento de las madres a los menores. Por el mismo hecho de la vulnerabilidad, del abuso, siempre hay ese rechazo. Entonces lo que primero se trabaja es con el vínculo, con el apego de la madre hacia la hija, para que haya esa cercanía, porque por lo general siempre hay ese rechazo. En el Centro María Belén se realizan varios talleres y en este momento requieren de voluntarios. Porque nos faltan voluntarios profesionales para dar muchos talleres. Si usted sabe de pastelería, gastronomía, costura o belleza, puede aportar en esta iniciativa. Allí también se aceptan donaciones de ropa para las adolescentes y los niños que tienen desde meses de nacidos hasta 4 años de edad. Si usted desea colaborar, puede comunicarse al 2070-414 o al 098-7016-977. Informó Valeria Navarro. Amables amigos, mañana en nuestro espacio de opinión estará el economista Francisco Sued, con quien dialogaremos sobre la situación de nuestro país ante el desplome del precio del petróleo. Así finalizamos. Gracias como siempre por su gentil sintonía. De inmediato el mejor programa deportivo del país, COP. Buenas noches.